Buenas tardes. Me voy a referir a la naturaleza jurídica del derecho ambiental y a los principios de derecho ambiental. El derecho ambiental es un nuevo derecho. La Constitución argentina de 1994 lo introdujo en el artículo 41, fruto de la reforma, bajo el título de nuevo derecho. Es una novísima disciplina jurídica que tiene su, piedra bautismal en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano de 1972, la Conferencia de Estocolmo, y tiene su punto de desarrollo en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río 92, la llamada Cumbre de la Tierra, una conferencia que reunió a 174 jefes de estados y que produjo una serie de documentos internacionales que constituyen la base misma del derecho ambiental. Me refiero a la Declaración de Río sobre principios de medio ambiente y desarrollo, la Agenda 21, el Convenio Marco de Cambio Climático, el Convenio de Biodiversidad y, a su vez, a partir de Río 92, se derivaron una serie de instrumentos internacionales que son muy conocidos y de efectiva aplicación en el ámbito de la especialidad. Me refiero, por ejemplo, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, el Protocolo de Bioseguridad de Montreal, entre otros instrumentos internacionales. Vale decir que es un derecho muy joven, muy lozano, infieri en formación, un derecho que tiene no más de 50 años de vida frente a disciplinas jurídicas que tienen cientos o miles de años de vida. Es un derecho transversal, el derecho ambiental, un derecho horizontal, un derecho que atraviesa y se solapa entre todas las disciplinas clásicas del derecho. Entonces, ustedes van a encontrar que hay un derecho constitucional ambiental, un derecho civil ambiental, un derecho penal ambiental, un derecho internacional ambiental. Esto hace que el derecho ambiental sea un derecho heterónomo, pero al mismo tiempo es un derecho autónomo, porque tiene principios propios, reglas propias e instrumentos de política o de gestión ambiental propios. Es dual, tiene dos caras como el dios Jano. Por un lado, es un derecho de incidencia colectiva referido al bien colectivo ambiente, como dijo la Corte. Y por el otro lado, es un derecho personalísimo, desde el punto de vista del derecho privado, o un derecho humano, un derecho fundamental, básico, esencial para la vida de los hombres. Es un derecho que está íntimamente ligado con el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la dignidad, el derecho a la alimentación, el derecho humano al agua potable y al saneamiento. De allí la importancia de esta disciplina jurídica. Curiosamente, el derecho ambiental inicia su vida a nivel del llamado constitucionalismo verde en la Argentina, en las provincias. Quiero decir con esto que con el retorno de la democracia, la cláusula ambiental se introduce primero en las constituciones políticas de las provincias argentinas. Esto fue en la década del 80, con el retorno de la democracia. Aparece en muchísimas constituciones de aquella época, una cláusula muy parecida a la que actualmente tenemos en la Constitución Nacional en el artículo 41. El artículo 41 consagra el derecho al ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades del presente sin comprometer las de las generaciones futuras, y el deber de preservarlo. Y después dice el Estado protegerá ese derecho o proveerá la protección de ese derecho
y habla de la educación ambiental, de la información ambiental, al final del artículo establece un nuevo reparto de competencias legislativas. Dice la Constitución en el artículo 41, corresponde a la Nación dictar las normas de presupuesto mínimo de protección ambiental y a las provincias las necesarias para complementarlas. Vale decir que hay un reparto de competencias concurrentes. La Nación va a dictar las normas de presupuesto mínimo de protección ambiental que operan como un umbral. Es más, la Ley 25675, Ley General del Ambiente, dice que estas normas se aplican de manera uniforme y común en todo el territorio de la Nación. Esto significa que son leyes básicas, es el piso que debe ser necesariamente respetado por toda la Nación. Y las provincias tienen lo que Vidar Campos denominó la competencia maximizadora complementaria. La Nación fija las normas de presupuesto mínimo y las mayores exigencias de protección del ambiente los pueden disponer las provincias, cada una en su jurisdicción local. Además, la Constitución establece claramente que le corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Y por otra parte, el poder de policía ambiental, el grueso de la competencia, es local. La Corte dijo que el poder de policía le corresponde a la autoridad del entorno. Y la autoridad del entorno es la autoridad de la jurisdicción. Vale decir que la defensa del medio ambiente en el sistema federal argentino es un desafío común compartido por 24 jurisdicciones locales y el Estado Nacional. Ahora, el grueso de la competencia, tanto a nivel administrativo como a nivel judicial, está en cabeza de las provincias. Las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales y tienen además, son las autoridades del entorno y consecuentemente las autoridades de la jurisdicción. Dicho esto, quiero dejar en claro cuál es el sistema legal ambiental en nuestro país. Dijimos entonces que las provincias tienen su propia legislación y es una legislación ambiental muy rica. Hay provincias, por ejemplo la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, tienen una legislación ambiental muy rica, muy diversa, incluso las provincias patagónicas y Salta tiene y Jujuy tiene una legislación ambiental muy importante y que está muy desarrollada. Por ejemplo, las provincias o adhieren a la ley 24051, ley de residuos peligrosos, o tienen una ley especial. La provincia de Buenos Aires tiene la ley 11.720 en materia de residuos especiales. Después tienen en general una ley marco, una ley general del ambiente, o tienen códigos del agua o normas relativas al aire, el código rural. Bueno, todas estas normativas constituyen, digamos, el régimen jurídico ambiental en la Argentina. Incluso intraprovincias, los municipios tienen ámbitos de competencia concurrente en materia ambiental. De manera que la legislación es concurrente. Vamos a encontrar muchas veces que los casos son difíciles de resolver porque se da una colisión de normas, en algún caso de antinomia, y en otros casos, en realidad, existe lo que se llama un estado de tensión entre principios y valores encontrados en relación a la resolución del caso. Entonces tenemos, en primer lugar, el derecho constitucional ambiental. Para eso tenemos que tener en cuenta el artículo 41 de la Constitución Nacional, fundamentalmente, el 43, que habla del amparo
colectivo ambiental y la normativa relativa al dominio originario de los recursos naturales. Y en segundo lugar, en el régimen provincial, régimen legal ambiental provincial, nosotros tenemos una norma en la Constitución provincial y luego tenemos leyes inferiores a la Constitución que responden en general a un esquema común en la Argentina. Es una ley general del ambiente, una ley de bases o una ley orgánica y después contienen normas sectoriales en relación al tema bosques, agua, es decir, los distintos elementos que componen el medio ambiente. Además hay que tener presente que cada provincia tiene su propia problemática ambiental. Nosotros podemos hablar de leyes básicas, leyes comunes. De hecho, la Nación dictó 13 leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental que se aplican, como recién lo decía, de manera uniforme y común en todo el territorio de la Nación. La última es la Ley de Educación Ambiental. En realidad, Nación tardó un buen tiempo, del año 94, a pesar de que ya tenía esta facultad delegada por la Convención Constituyente de 1994, tardó un tiempo, decía, en dictar la primera ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que fue la ley 25612, la ley de residuos industriales, recién en el año 2002, y de ahí en adelante, vuelvo a insistir, dictó 12 leyes, entre las cuales se destacan la ley 25675, la ley general del ambiente, la ley de bosques nativos, la ley de información pública ambiental, la ley de adaptación al cambio climático, la ley de PCBs, en fin, son en total 13 leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental las que constituyen en su conjunto la legislación básica aplicable de manera uniforme y común en todo el territorio de la Nación. A partir de esta estructura es que se producen situaciones, digamos, regulatorias difíciles de resolver, sobre todo en el marco de los casos judiciales. En realidad, lo que pasa es que el derecho ambiental es un nuevo derecho, un derecho atípico, extraordinario, anómalo, es un derecho mixto, es un derecho que contiene normas en el ámbito del derecho público y en el ámbito del derecho privado, y a su vez, vuelvo a insistir, tiene una serie de principios y de instrumentos de política y gestión ambiental que son atípicos para los derechos clásicos. Los derechos clásicos son derechos subjetivos, o son intereses legítimos, son derechos individuales, son derechos que recaen sobre la cosa o la persona, son derechos de base economicista, podemos decir. En cambio, el derecho ambiental es un derecho de masas, de grupos, de clase, es un derecho de la sociedad, es un derecho que, como dijo la Corte, pertenecen a la sociedad en su conjunto, o son derechos de pertenencia comunitaria o supraindividual, referidos al bien colectivo ambiente o a alguno de los elementos que lo componen. Los bienes colectivos son los bienes indivisibles, son los bienes que no son susceptibles de fraccionamiento, son bienes indisponibles. El aire, el agua, el suelo, el ambiente en general, son bienes indivisibles. Y son bienes, además, de pertenencia supraindividual, metaindividual, transindividual, de pertenencia comunitaria. Como dijo la Corte,
el derecho ambiental se ubica en la esfera social de los individuos. Esto es la idea de la teoría de las esferas. Tal parece que el ser humano transcurre su vida en tres esferas: una esfera íntima, personalísima, una esfera privada, laboral, y una esfera social que se ubica en la calle. De allí la dificultad del tratamiento de todas las cuestiones ambientales, porque es un derecho que está huérfano de los casilleros clásicos del derecho. El derecho ambiental es derecho público y no es derecho público, es derecho privado y no es derecho privado. Es, digamos, o tiene cuerpo privado y alma pública. Es un derecho que rebasa el derecho subjetivo y se acerca al interés público. De hecho, se aloja en el interés general de la comunidad, el derecho ambiental. Por eso, la importancia de la participación ciudadana, de la información pública ambiental, de la transparencia en materia ambiental. El derecho ambiental es un derecho esencialmente transparente, y así lo dice el Acuerdo de Escazú, Ley 27.566, que recientemente, digamos, en vigor, en vigencia para toda la región, para América Latina y el Caribe. El Acuerdo de Escazú es el acuerdo del triple acceso: acceso a la información pública ambiental, a la participación ciudadana en la formación de las decisiones y acceso a la justicia ambiental. Y establece en el artículo 3 una serie de principios de derecho ambiental, algunos imbuidos del ámbito de los derechos humanos, como puede ser el principio pro homine o a favor de la persona, pero aparece el principio de buena fe, el principio de transparencia, de rendición de cuentas, y eso hace a las características esenciales o singulares del derecho ambiental. El principio de buena fe es el principio 27 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Bueno, volviendo a nuestro régimen, y sin restarle importancia al Acuerdo de Escazú, que ha ingresado con una categoría de Tratado Internacional de Derechos Ambientales y Derechos Humanos, vamos a hablar brevemente de la Ley 25675, que es el ABC del derecho ambiental. Si ustedes quieren saber de derecho ambiental, necesariamente tienen que conocer la estructura de la Ley 25675. Yo diría que tienen que conocer de memoria la Ley 25675, y esto es una recomendación muy especial, digamos, para la administración, tanto en sede administrativa como en sede judicial. La Ley 25675 establece en el artículo 2 los valores, vale decir, los fines de la política ambiental. En el artículo 4 y 5 establecen los principios de derecho ambiental. En el artículo 8 establecen los instrumentos de política y gestión ambiental. Instrumentos que, si se aplican efectivamente, se resolverían muchísimos casos, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Y en el artículo 27 y siguientes, hasta el 33, la ley regula, por un lado, el sistema de responsabilidad por daño ambiental, y por el otro lado el proceso colectivo ambiental. Fíjense la importancia que tiene esta ley para entender el sistema legal de derecho ambiental en nuestro país. Y esta ley se aplica, es una ley básica, se aplica de manera uniforme y común en todo el territorio de la nación. Entonces, lo primero que tenemos que saber claramente, ¿qué dice la ley 25675? Y ustedes, cuando vean la ley, se van a encontrar que la ley establece en el artículo 2 una serie de objetivos. Y yo en esto sigo a quien fuera juez del Tribunal Constitucional de Italia, se llama Gustavo Zagrebelsky, que él distingue entre valores y principios. Ustedes saben que los principios son normas jurídicas prima facie, en estado germinal, no acabados. Son conceptos jurídicos indeterminados. Nos indican un camino, nos marcan un sendero, nos orientan, nos dan como directivas los principios. En tanto que los valores son los fines del ordenamiento jurídico. Si ustedes leen la ley 25675,
En el artículo 2 dice: la política nacional ambiental deberá cumplir los siguientes objetivos. Y habla de asegurar la preservación, la conservación, la mejora de los recursos ambientales, promover la mejora de la calidad de vida, mantener el equilibrio y la dinámica de los sistemas ecológicos, prevenir los efectos nocivos de las actividades antrópicas para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica, social del desarrollo. Fíjense, estos son los fines del ordenamiento jurídico, que no es otra cosa que los valores del derecho ambiental. En tanto que el artículo 4 enuncia los llamados principios de política ambiental. El artículo 4 dice que la interpretación y la aplicación de la presente ley y de toda otra norma a través de la cual se ejecute la política ambiental estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes principios. Fíjense que dice: la interpretación y la aplicación de esta ley y de toda otra norma a través de la cual se aplique la política ambiental van a estar sujetos a los siguientes principios. O sea, no solamente normas específicamente ambientales, sino también pueden ser normas extraambientales, de carácter interdisciplinario, que deberán interpretarse a la luz de estos principios. Y el primer principio es el principio de congruencia. ¿Por qué el principio de congruencia? Por lo mismo que yo decía que el derecho ambiental es horizontal, transversal, interdisciplinario, incluso interdisciplinario más allá de lo jurídico. Nosotros, los ambientalistas, necesitamos recurrir muchas veces al ingeniero, al biólogo, al médico, al geólogo, al antropólogo para entender la naturaleza del caso. Bueno, es interdisciplinario aún desde el punto de vista extrajurídico. Entonces, lo primero es, bueno, esta es una ensalada. Hay una diversidad de normas que hay que establecer de alguna manera un régimen homogéneo, un régimen jurídico integral, y ese es el principio de congruencia. La legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijados en la presente ley, y en caso de que así no fuere, este prevalecerá sobre toda otra norma que lo oponga. Fíjense que el principio de congruencia aloja el principio de prevalencia. Este principio de congruencia juega, a su vez, con el principio de integración, que está en el artículo 5. Dice: los distintos niveles de gobierno integrarán todas sus decisiones y actividades, previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley. O sea, acá hay dos principios: el principio de congruencia y el principio de integración, que está en el artículo 5. El principio de congruencia, que es el primer principio que enuncia la ley. Ahora, esto implica la necesidad de armonizar, de, coordinar, de integrar normas y principios para que el régimen sea único, más allá de que hay diversidad de fuentes legislativas. Pero bueno, el primer esfuerzo que debe realizar el juez y cualquier operador jurídico es tratar de homogeneizar todo este sistema de legislación furibunda muchas veces, porque la concurrencia se da muchas veces a nivel nacional, provincial y municipal. De manera que hay que tratar de armonizar estos instrumentos legales que muchas veces están en un estado de colisión y otras de tensión. Principio de congruencia, principio de integración. Estos dos principios todavía tienen mayor significado hoy porque el Código Civil y Comercial del 2015 lo que ha hecho es, entre otras cosas, consagrar definitivamente el juicio de ponderación como método de interpretación de las normas, y por el otro lado la idea del diálogo de fuentes. En el título preliminar del código se dice, que los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en que la República sea parte.
Fuentes y aplicación, artículo 1. Los casos, es un código casuístico, que este código rige, deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución. Es un código que responde a la idea del derecho privado constitucional o de la doctrina del Drittwirkung. Es decir, ¿cuál es la doctrina del Drittwirkung? Bueno, aquella que habla de la fuerza normativa de la Constitución, que la Constitución es aplicable aún en el ámbito del derecho privado, de las relaciones entre los particulares. Por eso dice que los casos de este código, que este código rige, deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución y los tratados de derechos humanos. Esta fórmula, conforme con la Constitución, es propio del neoconstitucionalismo. El artículo 2 dice que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta las palabras, sus finalidades, las leyes que resultan análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos. Otro tema importante, este código es un código, yo diría, humanista, y los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. A mi juicio, hay como un ascenso de los principios y los valores, porque dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, el método exegético, sus finalidades. Ya no habla de los fines que tuvo en mira la legislación, acá es las finalidades de todo el ordenamiento jurídico, la analogía, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, y después dice los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico. Y ustedes tengan presente, esto es muy importante para el derecho ambiental, porque el derecho ambiental es un derecho esencialmente principista y valorista. Fíjense que recién estaba hablando de los principios, lo voy a seguir desarrollando, de la ley 25675. La ley 25675 menciona en el artículo 4 10 principios, y en el artículo 5 está el 11º, es decir, un equipo de fútbol. Son 11 principios que aparecen en la ley 25675. En tanto que el acuerdo de Escazú, en el artículo 3, menciona 14 principios. Y si ustedes van a la cumbre iberoamericana de jueces y fiscales del año 2018, hay una comisión de medio ambiente que recomienda la aplicación de 95 principios de derecho ambiental. O sea, y si ustedes leen en la declaración del Estado Ambiental del Derecho de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, UICN, la ONG más prestigiosa del mundo y la más antigua, porque está compuesta por estados y porque nació dentro de la estructura misma de las Naciones Unidas. Bueno, esta UICN en el año 2016 realizó un Congreso Mundial sobre Gobernanza, Justicia Ambiental, y sacó una declaración en la que reconoce principios de derecho ambiental. Entonces, esta es una característica propia del derecho ambiental, como de casi todos los nuevos derechos, pues son derechos muy jóvenes, muy lozanos, que necesitan de estos principios para muchas veces integrar lagunas legales y otras veces para orientar la legislación que se está formando. Entonces, el derecho ambiental es un derecho inmaduro, decía Ramón Martín Mateo, un gran ambientalista español ya fallecido, que es un derecho que es algo así como el reverso de la era tecnológica, es un derecho que está íntimamente ligado con los progresos científicos. Por eso no logra su madurez y probablemente no lo logre nunca. En realidad el derecho ambiental es el derecho del siglo XXI, el derecho de la sociedad del riesgo, de la era tecnológica, de la sociedad líquida. Es un derecho, revolucionario, porque pone en jaque todas las explicaciones científicas del derecho en general. Si ustedes piensan que el principio que caracteriza el derecho ambiental y que lo diferencia del resto de las disciplinas clásicas del derecho es el principio precautorio, y que el principio precautorio se enuncia diciendo que cuando hubiera peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica o la ausencia de información no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
el principio precautorio implica de alguna manera que el derecho opere en un ámbito de incertidumbre científica, la duda técnica, como dijo la Corte, pero muchas veces lo lleva al operador jurídico a actuar en ámbitos diría, aguas procelosas, es decir, zonas grises. La mitad de la biblioteca le va a decir que esta actividad es ofensiva y la otra mitad le va a decir que la actividad es inofensiva. El principio precautorio, ustedes lo van a ver, que se aplica muchas veces en cuestiones muy sensibles, muy complejas, como pueden ser el tema transgénicos, el tema campos electromagnéticos, el tema fracking, o sea, son cuestiones de gran desarrollo tecnológico que se necesitan para el progreso, pero que al mismo tiempo deben ser de alguna manera controladas, porque todavía la ciencia se encuentra, como enseña Gonzalo Soso, en estado parlamentario. Ahora, como dijo la Corte, como lo dijo en su voto el doctor Lorenzetti, hay un nivel de acceso al principio precautorio. Es decir, debe haber un mínimo de probanzas respecto de los presupuestos que establece la propia ley. Decía que el título preliminar del Código Civil y Comercial, los artículos 1 y 3, es fruto del neoconstitucionalismo y que introduce, yo diría, una reforma muy importante en materia de fuentes y aplicación y de interpretación. Por eso no extraña que el artículo 3 establece como deber de resolver que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Esa idea de decisión razonablemente fundada es la idea del juicio de ponderación, que no es otra cosa que un juicio de comparación, de proporcionalidad, de razonabilidad. El juicio de ponderación se utiliza mucho en el ámbito del juez constitucional y es ideal para resolver las cuestiones difíciles, los casos difíciles. Los casos fáciles se resuelven por el método, digamos, de Sherlock Holmes, el que nos enseñó Hans Kelsen en la Escuela Positiva del Derecho. Una ley posterior deroga a la ley anterior, una ley especial deroga a la ley general. Esta idea de reglas formales, formalizables, casi matemáticas, que nos enseñó en la Escuela Positiva del Derecho y el genio de Hans Kelsen, sirve y mucho para los casos fáciles. La mayoría de los casos ambientales son casos difíciles, incluso son casos de prueba ríspida, compleja. Por eso cumple un rol descollante el perito técnico. Ahora, la ley 25675 diseña un juez diferente que el clásico. No es el juez espectador, pasivo, legalista, neutral, distante. Es un juez activo, yo diría, un juez de responsabilidad social o de protección de hogaño. La ley 25675 le da lo que llamaba Morelo mayores poderes deberes al juez. De manera que estamos frente a otro juez. Algún autor dijo un juez protagonista. Bueno, cuando la ley menciona al juez, dice lo siguiente: el juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, para conducir, para probar los hechos dañosos en el proceso a fin de proteger efectivamente el interés general. Dice, en cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida precautoria, podrá solicitarse medidas de urgencia, aún sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudiera producirse. El juez podrá asimismo disponerlas sin petición de parte. Ustedes ven que el artículo 32 de la ley 25675 define un perfil de juez que, como dijo la Corte, no es el juez espectador clásico del proceso adversarial tradicional. El proceso adversarial tradicional era un proceso bilateral,
más o menos discreto, acotado. Estaban legitimados a obrar aquel que era titular de la relación jurídica sustantiva, un derecho subjetivo, un interés legítimo. En cambio, este es un proceso de incidencia colectiva, es un proceso de interés público, el proceso colectivo ambiental. Es un proceso, muchas veces es un litigio de naturaleza estructural. Y eso hace que debamos echar mano de estos principios, que seguramente lo voy a explicar, y de los instrumentos de política y gestión contenidos en el artículo 8 de la Ley 25675. Otro aspecto que quiero destacar es que justamente por esa naturaleza dual que tiene el derecho ambiental, vamos a encontrar instituciones clásicas del derecho que aparecen, digamos, ayornadas o recreadas por esta novísima disciplina jurídica. Una de ellas es el daño. El daño civil clásico en materia ambiental, el daño ambiental, es como enseñaba Bustamante Alsinas, es una expresión ambivalente que designa, por un lado, el daño ambiental colectivo y, par ricochet, de rebote, el daño ambiental individual. Es decir, aloja dos realidades. Es como el dios Jano, tiene dos caras. En el camino de ida, decía Morelo, en la ruta de doble mano, en el camino de ida está el daño ambiental colectivo, que es el daño genérico, el daño al ambiente en sí mismo. Y de rebote, en el camino de vuelta, el daño ambiental individual, que es el daño a la persona y sus bienes por alteración del ambiente. Esto lo tuvo muy claro la Corte desde el principio. El 20 de junio del 2006, en la causa Mendoza, la famosa causa del Riachuelo, la Corte distinguió entre el daño ambiental colectivo y el daño ambiental individual. El daño ambiental colectivo, las acciones típicas del daño ambiental colectivo, es la acción de prevención, de recomposición del daño ambiental, de cesación, en tanto que la acción típica del daño ambiental individual es la acción resarcitoria. El daño ambiental individual es el daño civil clásico cuando intervienen factores ambientales. Ese es más o menos el distingo entre una y otra figura, y la Corte, le vuelvo a insistir, en el auto de apertura de la causa Mendoza, el 20 de junio del 2006, en la que se declara la competencia originaria para entender en todos aquellos reclamos relativos al daño ambiental colectivo, que por otra parte es de base constitucional, porque el artículo 41 dice: el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, y el daño ambiental individual, que directamente lo confió su manejo en los tribunales inferiores. De tal forma que estamos hablando de un derecho revolucionario. Lorenzetti dice que es herético, mutante, descodificante, una invitación a una fiesta a la cual están convocadas todas las disciplinas clásicas del derecho, tanto del derecho público como del derecho privado, con una sola condición: que vengan todas con un vestido nuevo. El derecho ambiental es un derecho insurgente desde el punto de vista procesal, al decir de Antonio Benjamin, el juez de la Corte del Brasil. Y a eso nos vamos a referir en esta segunda parte de la exposición.